En el vídeo de Ley Mosaica Extranjeros explicamos cómo se tenía que tratar a un extranjero en Israel. Ahora veremos ejemplos de extranjeros que convivieron con el pueblo de Israel. Melquisedec es el primer sacerdote del Dios Altísimo mencionado en las Escrituras. Además, era rey de la antigua Salem, lo que después se llamó Jerusalén. Recordemos que Noé bendijo específicamente a su hijo Sem, así que se puede decir que muchos semitas se encontraban cerca del Dios verdadero antes de Abraham. Dado que Dios puede ver los corazones, trata con consideración incluso a quien no son creyentes. Fijémonos en el caso de Abimelec, rey de la ciudad filistea de Gerar. Ignorando que Sara estaba casada con Abraham, la tomó con la intención de hacerla su esposa. No hay duda de que si lo hubiera querido, Jehová podría haber castigado con dureza a Abimelec, quien adoraba dioses falsos. No obstante, sabía que en esa ocasión el rey había actuado de buena fe. La esposa de Moisés era la madianita Ziporá. Su padre Jetró era el sacerdote de Madián, hecho que por sí solo no significa necesariamente que adorase al Dios de Israel, aunque es posible que los antepasados de Jetró estuviesen arraigados en la adoración verdadera, y quizás algo de esta adoración continuó en la familia. Recordemos que los madianitas descendieron de Abraham mediante su segunda esposa, Keturá. Su conducta indica que al menos tenía un profundo respeto por el Dios de Moisés e Israel. En la ley que se dio mediante Moisés se tuvo en cuenta a los extranjeros que respondieron a este testimonio nacional. Una multitud de extranjeros salieron de Egipto con Israel y estaban presentes cuando se recibió la ley y la aceptaron también. Job era un extranjero que adoraba al Dios verdadero. Él vivió en la tierra de Uz, ubicada en el norte de lo que hoy se conoce como Arabia. Dios dijo de él: no hay nadie como él en la tierra, es un hombre íntegro, recto, que teme a Dios y evita todo lo malo. A la cananea Rahab y a su familia se les salvó de la destrucción de Jericó y más tarde se les aceptó como parte de la congregación judía. Poco después, los cananeos gabaonitas hicieron las paces con Israel y recibieron trabajo relacionado con el tabernáculo. A Boaz no solo le impresionó que Ruth, la moabita, tratara con tanto cariño y altruismo a su suegra, Noemí, sino también que se hiciera sierva de Dios. La consideración que Boaz le mostró a Ruth fue una manifestación del amor leal que Jehová sentía por una mujer que había venido a buscar refugio bajo sus alas. Algunos extranjeros se alistaron en el ejército de Israel, como sucedió en los casos de los gititas, queretitas y peletitas. Los gititas probablemente eran naturales de la ciudad filistea de Gat. Los queretitas eran otra tribu filistea. Pudieron haber servido de guardia de corps real. Los eruditos suelen relacionarlos con la guardia de corps caria del tiempo del sacerdote Jehoiadá, más de 100 años después. Los peletitas puede que sean otra rama de los filisteos. Como no existe ninguna otra alusión a los peletitas ni antes ni después del reinado de David, podría llegarse a la conclusión de que no constituían un grupo permanente al servicio de la realeza, sino que eran los siervos personales de David. Con el tiempo, algunos extranjeros recibieron asignaciones de mucha responsabilidad. Idmá, el moabita, era uno de los hombres poderosos de David, como también lo era Celec el amonita, Urías el hitita, el esposo de Batseba, Jaasiel e Igal, que eran sirios. Obil, al que se llama ismaelita, tuvo a su cargo la supervisión de los camellos del mismo rey David. El padre de Amasá, quien fue jefe del ejército de David, también era ismaelita. Después de contar sus fuerzas militares, David nombró jefe a Itai, que no era israelita, sino filisteo. Llama mucho la atención que todas estas personas mencionadas como siervos de David no es que solo fueran extranjeros, sino que además procedían de las naciones que justamente eran enemigos del Dios de Israel. ¿Por qué permitió David que hubiera extranjeros en su ejército? Porque estaba seguro de que no solo le serían leales a él, sino sobre todo a su Dios. Por ejemplo, los queretitas y los peletitas se mantuvieron leales a David en los momentos más difíciles de su reinado. Cuando todos los hombres de Israel abandonaron al rey David
para seguir a un alborotador llamado Seba, los queretitas y los peletitas apoyaron a David y ayudaron a acabar con la rebelión de Seba. Otro extranjero que le demostró una lealtad de hierro a David fue Itai el Gitita. Él y sus 600 guerreros lo apoyaron cuando su hijo Absalón se rebeló contra él e intentó robarse el corazón de los hombres de Israel para que lo hicieran rey. David le dijo a Itai que como era extranjero no tenía por qué estar luchando por él, pero Itai le respondió: «Tan cierto como que viven Jehová y mi señor el rey, donde quiera que esté mi señor el rey, allí estará tu siervo, sea para vivir o para morir». En otra ocasión, su otro hijo Adonías también intentó usurpar el trono, pero los queretitas y los peletitas permanecieron leales a David y ayudaron a que Salomón fuera el siguiente rey, pues sabían que Jehová lo había elegido a él. Así que, aunque todos ellos eran extranjeros, creían que Jehová es el Dios verdadero y respetaban a David como su ungido. Durante el periodo de los reyes, los residentes forasteros siguieron disfrutando de relaciones favorables. Se les utilizó como obreros en la construcción del templo de Jerusalén. Cuando el rey Asá restableció la adoración verdadera en Judá, los residentes forasteros de toda la tierra prometida se congregaron en Jerusalén con los israelitas naturales para entrar en un pacto especial conjunto con el fin de buscar a Jehová con todo el corazón y con toda el alma. Después de limpiar el templo, el rey Ezequías decretó que se celebrara la Pascua en Jerusalén. Envió la invitación por todo Israel y muchos residentes forasteros acudieron. Naamán, el jefe militar de los enemigos sirios, que fue curado de lepra, también fue aceptado por Dios. Jesús dijo: «Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero él no limpió a ninguno de ellos, solo a Naamán el sirio». Ebed-Melech era un eunuco etíope que servía en el palacio y tenía acceso al rey Sedequías. Valerosamente, Ebed-Melech presentó una petición a favor de Jeremías, a pesar de lo peligroso que podía ser, y consiguió sacarlo de la cisterna. Debido a este acto justo hacia su profeta, Jehová le aseguró que no perecería durante el sitio babilonio, sino que se le proveería escape. Al fundador del imperio persa y conquistador de Babilonia, que ha pasado a la historia como Ciro el Grande, se le denomina ungido, debido a que Dios lo había nombrado para efectuar cierta comisión. En el tiempo de Ester, muchos persas aparentemente se hicieron prosélitos o conversos judíos, porque concluyeron que el que se hubiera contrarrestado el decreto anterior indicaba que los judíos contaban con el favor divino. Cuando se hizo la llamada para que los amadores del Dios de Israel, que estaban en Babilonia, regresaran a la tierra prometida, miles de no israelitas respondieron. En las listas que proveyeron Esdras y Nehemías se mencionan a los netineos, que significa entregados, y a los hijos de los siervos de Salomón. Los relatos también mencionan esclavos y esclavas, así como cantores y cantoras no levitas. Los netineos eran un grupo de origen no israelita que tenía el privilegio de ministrar junto con los levitas. Recordemos que a los cananeos de Gabaón se les asignó recoger leña y buscar agua para el tabernáculo. Puede que algunos de sus descendientes hayan estado entre estos netineos que regresaron de Babilonia, así como otros que fueron añadidos como netineos durante el reinado de David y del rey Ucías. Otro grupo dentro de los netineos son los hijos de Nefusín, que quizás fueran descendientes de Ismael a través de Nafís. Cuando Esdras juntó a los desterrados que iban a regresar, no había ningún levita entre ellos al principio, así que intensificó los esfuerzos por juntar a algunos. Como resultado, 38 levitas y 220 netineos regresaron para servir como siervos para la casa de Dios. Como había pocos levitas, en comparación, los netineos recibieron más asignaciones en el servicio a Dios. Después del regreso del destierro, a aquellos extranjeros ya no se les consideraba esclavos del templo, sino ministros en él. En los días de Nehemías trabajaron con sacerdotes en la reparación de los muros de Jerusalén. El rey de Persia decretó que a los netineos se les eximiera de pagar impuestos, tal como los levitas estaban exentos por su servicio en el templo.
Eso indica cuán estrechamente relacionada estaba aquella gente entregada con asuntos espirituales, aunque no llegaron a ser iguales a los sacerdotes y los levitas. Curiosamente, a pesar de que ellos mismos eran extranjeros, también se unieron a los israelitas en un pacto para evitar las alianzas matrimoniales con extranjeros. ¿Y quiénes eran los hijos de los siervos de Salomón? La Biblia da pocos detalles sobre ellos. Algunos eran los hijos de Soferet, que posiblemente significa el escriba. Puede que hayan sido un grupo de escribas o copistas, tal vez escribas administrativos o del templo. Aunque eran de origen extranjero, los hijos de los siervos de Salomón demostraron su devoción a Jehová al salir de Babilonia y regresar para participar en la restauración de su adoración. Hasta aquí hemos visto que la adoración al Dios verdadero no era exclusiva para los descendientes de Abraham. Desde el principio se extendía la invitación a todas las naciones. La oración de Salomón en la inauguración del templo refleja la actitud abierta y generosa de Dios para con aquellas personas de otras muchas naciones que quisieran servirle como prosélitos. Así que en el cristianismo se sigue esa misma línea. Cuando una mujer fenicia le suplicó ayuda a Jesús, él fue razonable e hizo lo que ella le pidió, porque vio que tenía una fe muy grande. Jesús sanó a un leproso de Samaria. Además, enseñó a otros samaritanos sinceros e incluso conversó con una mujer de esa misma nación. Después de Jesús, oyeron el discurso de Pedro tanto judíos como prosélitos no judíos. Recordemos que los prosélitos eran extranjeros conversos, personas que se habían convertido al judaísmo. Nicolás, prosélito de Antioquía, se hizo cristiano y fue uno de los 7 varones acreditados a quienes se nombró para atender las necesidades de la congregación de Jerusalén. El eunuco etíope, a quien Felipe bautizó, también había ido a Jerusalén a adorar y leía la palabra de Dios mientras viajaba de regreso a su casa. Todo lo que hemos visto prueba que el Creador no favorece únicamente a una raza o nación.